Gestión de archivos por el sistema operativo. Esta es la última lección del tema 4 dedicada a presentar conceptos básicos sobre sistemas operativos y cómo estos gestionan los recursos, tanto hardware como los archivos del ordenador. Concretamente en esta lección vamos a ver cómo el sistema operativo gestiona el sistema de archivos. El concepto de archivo posibilita aislar al usuario de los problemas físicos de almacenamiento. Cuando el usuario desea referirse a un conjunto de información del mismo tipo, como una unidad de almacenamiento, no tiene nada más que crear un archivo, dándole el nombre que considere oportuno dentro de las reglas establecidas por el sistema operativo que se esté utilizando. Los archivos se conciben como estructuras con las siguientes peculiaridades. Deben ser capaces de contener grandes cantidades de información. En segundo lugar, su información debe permanecer y sobrevivir a los procesos que la generan o utilizan. Y por último, distintos procesos deben poder acceder a la información del archivo concurrentemente. Para almacenar información se dispone de dispositivos a los que se accede por direcciones físicas. Así, por ejemplo, para acceder a un sector de disco, en las primeras unidades era necesario indicar el número de unidad, la superficie donde se deseaba acceder, la pista y el sector correspondiente. El sistema operativo, con los conceptos de archivo y directorio, posibilita que el usuario no tenga que conocer los detalles físicos del periférico, aislando al usuario de los problemas físicos de almacenamiento. La gestión y administración de archivos puede verse desde dos puntos de vista distintos. Uno de ellos es el punto de vista lógico, que está en consonancia con la aplicación, y la otra visión es bajo el punto de vista físico, que está en consonancia con el soporte físico concreto de almacenamiento. En definitiva, por una parte tenemos los usuarios cuya actividad se manifiesta a través de los programadores o de las aplicaciones. Por otra parte tenemos las unidades de disco u otros soportes de almacenamiento masivo que utilizan los conceptos de directorio y archivo. El sistema operativo trata de que los usuarios utilicen los directorios y archivos de la forma más cómoda posible. Para ello, estos utilizan nombres simbólicos que se traducen en llamadas al sistema y, por otra parte, los directorios y archivos se utilizan a través de su localización física, unidad, cilindro, superficie, sector, etc. Por una parte tenemos el sistema físico y por otra parte tenemos una visión lógica. Dentro de la visión lógica tenemos el sistema de gestión de archivos y el sistema de gestión de entradas y salidas que ya analizamos en la lección anterior. El sistema de gestión de archivos trata de cubrir distintos objetivos. Identifica y localiza el archivo. En segundo lugar, controla el acceso de varios usuarios a los archivos. En tercer lugar, bloquea el uso de archivos. En cuarto lugar, ubica archivos en bloques libres. Y por último, administra espacio libre del soporte de información. Cada archivo incluye, por una parte, atributos o metadatos, entre los que se encuentran el nombre dado arbitrariamente por el usuario y otra información que puede incluir cuestiones tales como fecha y hora de creación del archivo, fecha y hora de la última actualización, bit de protección si es de solo lectura o lectura y escritura, el propietario del archivo, la contraseña de acceso, el número de bytes por registro, la capacidad máxima del archivo, la capacidad actualmente ocupada e información sobre su ubicación. Y por otra parte, incluye los datos propiamente dichos. Es la información que realmente queremos almacenar y que se mantenga dentro del computador. Los archivos se almacenan en los dispositivos de memoria masiva en forma de contenedores o bloques, que en el caso de unidades de discos en la actualidad se denominan clústeres. También, gracias al sistema operativo, podemos utilizar el concepto de directorio o carpeta. Los directorios permiten al usuario organizar sus archivos y están constituidos por un grupo de archivos y otros directorios, que denominamos subdirectorios. Un directorio en realidad es un archivo más, constituido por una tabla con una fila por cada archivo subdirectorio integrado en el directorio, con metadatos sobre el mismo, nombre simbólico, propietario, grupo, enlaces, posiciones físicas, etc. Los directorios o carpetas tienen una estructura arbórea, incluyendo en sus nodos subdirectorios, como pueden ver en esta figura, y en sus hojas tienen archivos, que son los elementos que figuran dentro de un óvalo en esta figura.
Los rectángulos corresponden a directorios y los óvalos archivos. Se denomina ruta de un archivo la lista de todos los directorios atravesados hasta llegar al archivo o directorio en cuestión. Existen rutas absolutas cuya dirección se da desde el directorio raíz, que se simboliza con una raya inclinada, y también hay rutas relativas que se dan desde el directorio actual. Así, para el fichero F1, la ruta absoluta sería la siguiente: raya inclinada, directorio raíz, home, pp, fotos, F1, como tenemos aquí. También tienen otro ejemplo para el archivo J1. Como hemos visto anteriormente, el sistema de archivos lo podemos ver bajo dos puntos de vista. Desde el punto de vista lógico, el archivo es una sucesión de registros lógicos. Estos registros lógicos se definen de acuerdo con la aplicación de que se trate. Por ejemplo, si tenemos un archivo sobre libros de una biblioteca, los registros lógicos contendrán toda la información relativa a un libro. Cada registro lógico, como vimos en el tema primero, se compone de campos. Los campos en el ejemplo que acabo de citar podrían ser autor del libro, título del libro, editorial, situación donde se encuentra en la biblioteca, etc. En definitiva, cada registro lógico se estructura en campos y cada campo corresponde a un conjunto de caracteres. Pero por otra parte, desde el punto de vista físico, el archivo es una sucesión de registros físicos que en el caso de los discos magnéticos los denominamos clústeres. Un bloque o clúster es un conjunto de bytes que se transfieren como una unidad en una operación de entrada-salida. La elección del tamaño del bloque o clúster es compleja. Por una parte podemos tener bloques pequeños, por ejemplo de 4 KB, con los que se obtiene muy poca eficiencia, ya que en la transmisión de cada bloque se produce una interrupción a la CPU. Y además supone para una capacidad determinada que las tablas de enlaces a los distintos bloques para un determinado disco o un determinado archivo sean mucho mayores, con lo cual su gestión es más difícil. Por otra parte, los bloques grandes, 64 KB por ejemplo, tienen el problema de la fragmentación interna. A no ser que la capacidad del archivo sea un múltiplo exacto del tamaño del bloque, se desaprovecha el último contenedor. Y cuanto mayor sea el tamaño del bloque, estadísticamente mayor será este desperdicio. Y si los bloques son grandes, los ficheros muy pequeños van a ocupar más de lo necesario, ya que todo fichero menor de 64 KB necesariamente ha de ser incluido en un bloque de 64 KB. Es decir, que si tenemos, por ejemplo, un fichero de 4 KB, estamos desperdiciando 60 KB. El tamaño de los bloques viene definido por el sistema operativo y por el dispositivo físico. Se denomina factor de blocaje al número de registros lógicos por registro físico. Tabla descriptora de archivos. Cuando el programador requiere el uso de un archivo, utiliza la función open o create. Con ella, el sistema operativo abre el archivo. Entre otras cuestiones, al abrir el archivo, el usuario pasa al sistema operativo el nombre simbólico del archivo. Y el sistema de gestión de archivos lleva a memoria principal toda la información referente a dicho archivo, es decir, sus atributos o metadatos, y asigna al archivo un número o código denominado descriptor del archivo. El sistema operativo mantiene una tabla descriptora de archivos que contiene una lista de todos los archivos abiertos en un momento dado. Cada vez que se abre un archivo, se añade una fila con el nombre simbólico y el descriptor del nuevo archivo y sus atributos, incluyendo tamaño, enlace al primer bloque, etc. Cuando se cierra el archivo, se elimina la información de este en la tabla descriptora de archivos. El sistema operativo contiene una serie de programas o funciones para la gestión de archivos, algunas de las cuales he incluido en esta tabla, tanto desde el punto de vista del Unix como desde el punto de vista Windows. Además de la función OP que he descrito anteriormente, hay otras funciones que permiten utilizar el archivo. Por ejemplo, tenemos la función write que nos permite escribir información en un disco. Tiene el formato que se muestra en la imagen. El primer parámetro es el descriptor del archivo, según he comentado anteriormente. El siguiente parámetro, pzona, es un puntero a la zona de memoria o buffer donde se encuentran los datos a escribir en el archivo. Y numbyte es el número de bytes a escribir en el archivo.
El sistema de gestión de archivos lanza a ejecutar el programa que implementa la función write y que contiene una serie de órdenes y parámetros para el controlador de MEA, etcétera, teniendo en cuenta los valores del número de bloques y el puntero que indica el lugar a donde escribir esa información en el soporte de memoria masiva. A continuación vamos a dar unas ideas acerca de cómo se realiza la asignación de espacio en disco. El sistema de archivo en discos es la estructura u organización de almacenamiento de archivos, de forma que estos puedan ser leídos o almacenados directa o indirectamente por el computador. Existen diferentes sistemas de archivos en discos, como pueden ser FAT, NTFS, HFS, HFS Plus, etc. Para conseguir mayor eficiencia, los bloques físicos, en lugar de ser sectores aislados, son grupos contiguos de ellos que se conocen con el nombre de clúster. Es decir, un clúster es un grupo de sectores contiguos. Los clústeres de un archivo pueden almacenarse de diversas formas, como son lista de enlaces, fichero de índices o inodos y árboles B+. A continuación pasaré a describir brevemente estas formas de almacenamiento. Listas de enlaces. Cada disco dispone de una tabla en la que hay tantos elementos como clústeres, de tal manera que la posición de cada elemento se corresponde biunívocamente con cada clúster y contiene el puntero al lugar donde se encuentra el siguiente bloque del archivo. De tal manera que, como podemos ver en la figura, si en la actualidad se está escribiendo o leyendo el clúster A012, el siguiente clúster del archivo se encuentra en la posición A017. Al abrir un archivo, el sistema de archivos carga en memoria principal la lista de enlaces, es decir, la lista de punteros, y el enlace al primer elemento. Ese sistema presenta el inconveniente de que si hay muchos clústeres, la lista de enlaces ocupa una capacidad excesiva en la memoria principal. Hay que tener en cuenta que el número de clúster que vamos a tener en esta lista es la capacidad del disco o del fichero dividida por la capacidad de cada clúster. Es decir, que si la capacidad del clúster es muy pequeña o la capacidad del disco es muy grande, u ocurre ambas cosas, el número de clúster se incrementa proporcionalmente. El sistema operativo MS2, hasta la versión Windows Millennium, gestionaba la ubicación de archivos por medio de una lista de enlaces, que se incluye en una tabla de localización de ficheros o FAT. Ha habido varias versiones, la FAT12, FAT16, FAT32, dependiendo del número de clúster que se podían direccionar con ellas. En cada elemento de la FAT se puede grabar información alternativa al puntero. Por ejemplo, en el sistema FAT16 se podía indicar si el bloque estaba deteriorado o no, para ello se utilizaba el código FF7, si el clúster correspondiente estaba libre se utilizaba el código 000 o si es el último del archivo se utilizaba el código FFF. Aquí tenemos el ejemplo de un fichero que está compuesto por 7 clústeres. El primer clúster estaría en la dirección A01E, el siguiente clúster en la dirección A01B, el siguiente clúster estaría en la A013, el siguiente clúster en la A01F, el siguiente clúster estaría en la dirección A012, el siguiente clúster estaría en la A017, el siguiente clúster en la A01D, y este sería el último clúster, ya que tiene como puntero FFF. El problema que tiene el sistema basado en lista de enlaces es que los archivos nuevos deben encajar en los espacios que dejan libres los archivos borrados, y poco a poco los clústeres de un archivo concreto quedan muy separados. La solución a este problema se soluciona realizando una operación de defragmentación. Esta consiste en reagrupar todos los ficheros, cambiando en consonancia con esta reubicación la tabla FAT correspondiente. Una ventaja que tiene este tipo de tablas es que para borrar un archivo no es necesario borrar físicamente la información de los datos del propio archivo. Basta con en la FAT poner a 0 todos los clústeres correspondientes al fichero en cuestión. Como siempre que se hace una actualización de la FAT se realiza una copia de seguridad, esto nos permite recuperar fácilmente los archivos borrados si la FAT no ha sido modificado con posterioridad, ya que, como he indicado, realmente los datos no llegan a borrarse del disco.
Por otra parte, los borrados del disco se hacen a una gran velocidad, ya que para borrar un archivo basta con poner a 0 los clústeres correspondientes como he indicado anteriormente. La gestión de ficheros de índices o inodos es la forma de gestión que se utiliza en UNIS. Un esquema de este sistema tienen en esta figura. Para la explicación siguiente voy a utilizar los datos correspondientes a una de las primeras versiones de UNIS, concretamente la versión 7. Cada archivo tiene asociado un nudo de información o inodo, que es una pequeña tabla de tamaño fijo, 64 bytes, que contiene los atributos del archivo y luego 13 direcciones de 3 bytes cada una. Las 10 primeras direcciones indican directamente las posiciones de las 10 primeros clústeres donde se encuentran los datos del archivo. Por otra parte, las 3 últimas direcciones indican las siguientes direcciones de los bloques de archivo, pero de forma indirecta a través de bloques de índices. Con simple dirección, concretamente esta dirección correspondería a una tabla que tiene las direcciones a los siguientes clústeres del fichero. La siguiente dirección sería la dirección de una tabla que a su vez tiene las direcciones de otras tablas que contienen las direcciones a los siguientes sectores. Y por último, la última dirección utilizaría una triple indirección, ya que contendría la dirección a una tabla que a su vez contiene direcciones a otras tablas, que a su vez contienen direcciones a otras tablas que tienen las direcciones de los clústeres siguientes del fichero. Cada bloque de índices puede tener, por ejemplo, 256 direcciones a otros bloques de índices o clústeres de archivos. Utilizando los datos de este ejemplo, podríamos direccionar hasta 17 millones de clústeres, es decir, tener ficheros de una gran capacidad. Los árboles B+ es un tipo de estructura que representa una colección de datos ordenados de manera que se permite un acceso, ya sea para lectura, inserción o borrado de clústeres, muy eficiente. Los enlaces a cada uno de los clústeres se guardan en las hojas del árbol y los nodos internos solo contienen claves y punteros. Todas las hojas que direccionan a los clústeres se encuentran en el nivel más bajo. Corresponderían a direcciones físicas de clúster. Los nodos hoja también se encuentran entrelazados entre sí, con una lista enlazada para permitir búsquedas secuenciales. En la figura tiene un ejemplo sencillo de este tipo de árboles. Los elementos 1 a 7 representan direcciones lógicas de los bloques sucesivos de un archivo y las hojas representan las direcciones físicas de los clústeres. Concretamente, el primer clúster de este fichero tendría la dirección física 18, el segundo la dirección física 180, el tercero la dirección física 25, el cuarto la dirección física 45 y así sucesivamente. El último clúster estaría en la dirección física 12. También hay enlaces que permiten el recorrido de los elementos en orden, de forma secuencial. Aquí concretamente tenemos 1, 2, 3 y aquí hay el enlace para un acceso secuencial del 4, 5 y 6, 7. El sistema NTFS es el sistema de ficheros estándar de Windows NT y es utilizado en las versiones más recientes desde Windows 2000. Organiza los accesos siguiendo una estructura árbol B+, como la que acabo de escribir. Estas estructuras son difíciles de implementar, pero con ello se consigue tiempos de acceso muy bajos. Las unidades de almacenamiento que se consideran en NTFS son sector, que es la unidad de almacenamiento más pequeño, usualmente de 256 bytes. Luego tenemos el clúster, que está formado por uno o más sectores contiguos. En la misma pista, en NTFS, se pueden considerar clústeres de 512 bytes a 64 KB. Y por último tenemos otra unidad que es el volumen, que es una porción lógica de un disco compuesta por uno o más clústeres. En la práctica podemos tener volúmenes de 1 a 2 elevado a 32 menos unos clústeres. Y en la práctica podemos tener volúmenes de 256 terabytes con clústeres de 64 KB. Cada volumen contiene la región de arranque de la partición con información para arrancar el volumen y sobre las estructuras contenidas en el mismo. También tenemos la tabla maestra de archivos
que incluye los atributos del sistema, el nombre o nombres del archivo, información sobre seguridad, con puntero a una zona con toda la información de seguridad de archivo, y datos. Si el archivo es pequeño, su contenido se encuentra en el propio registro en estas zonas. Este tipo de archivos incluidos en la tabla maestra de archivos se denominan archivos inmediatos. Si no cupiese el archivo en esta zona se incluyen los punteros a los clústeres de la zona de expansión donde se encuentran los datos sucesivos. También tenemos otra zona con archivos del sistema, que son archivos redundantes para recuperación de fallos, lista de transacciones realizadas, tablas de definición de tipos de atributos admitidos por el volumen, mapa que especifica las unidades de asignación que están ocupadas y libres, etc. Y por último tenemos la zona de expansión, que es donde se encuentran los clústeres de archivos no inmediatos. Resumen y conclusiones. En esta lección hemos analizado lo siguiente. El sistema operativo introduce los conceptos de archivo y directorio como método sencillo y eficiente para gestionar la información que deseamos permanezca en nuestro computador. El sistema de gestión de archivos trata básicamente de hacer transparente al usuario las peculiaridades de cada dispositivo y gestionar la ubicación de datos en los soportes. Así identifica y localiza un archivo, controla el acceso de varios usuarios a los archivos, bloquea el uso de archivos, ubica archivos en bloques libres y administra el espacio libre. Cada archivo contiene atributos o metadatos y los datos del archivo propiamente dichos. También hemos visto que desde el punto de vista del usuario existen registros lógicos, pero estos hay que organizarlos en contenedores o bloques físicos de una determinada capacidad. En los discos magnéticos los bloques se denominan clústeres, que tradicionalmente pueden ser de 4 KB a 64 KB y que físicamente son grupos de sectores consecutivos. Para aprovechar adecuadamente el espacio en el soporte de la información no tiene por qué almacenarse en clústeres contiguos. La gestión de ubicación de los distintos archivos y de los clústeres que los componen, consiguiendo buenos tiempos de acceso, puede hacerse de distintas formas, como listas de enlaces, que es el caso del MS2 y primeros Windows, ficheros de índices o inodos, que sería el caso de Unix, y árboles B+, que es el caso de NTFs, Sistema de Gestión de Archivos, Nueva Tecnología. Y con esto concluimos esta lección y tema con la esperanza de que la hayan encontrado entretenida e instructiva. Muchas gracias por su atención.